¿Qué tal, Dante? Bienvenido al programa. El día de hoy vamos a estar discutiendo Solaris por Stanisław Lem. Entonces, yo creo que es importante hacer una diferenciación para el público de inmediato, porque Solaris significa muchas cosas y aquí vamos a tratar de discutirlas todas. Entonces, existe Solaris, la novela, existe Solaris, el planeta dentro de la novela, existe la solarística, que es la ciencia dentro de la novela sobre el planeta también dentro de la novela, existe Solaris, la película, por Andrei Tarkovsky, que es en sí también una especie de rama sobre la solarística, sobre el planeta en la novela. Y luego existe también Solaris de Steven Soderbergh con George Clooney, que no he visto y no planeo ver. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Arturo. Y de hecho es correcto, Solaris es muchísimas cosas, incluso hasta metafísica, se podría decir un poco. Personalmente descubrí la novela justamente por la película de Tarkovsky, que es uno de mis cineastas favoritos. El libro difiere mucho de la película, eso ya lo hablaremos un poco más adelante, pero en realidad me parece que es uno de los libros esenciales de la ciencia ficción en el hecho de que estamos hablando de que la ciencia ficción es un laboratorio de ideas, de que se presta para manejar muchísimos escenarios dentro de lo que es, en este caso, un aparente planeta recién descubierto. Bueno, recién entre comillas, porque la novela cuenta como que ya habían pasado 100 años para cuando se llega a Solaris. Un poco de la sinopsis, para quien no haya leído nunca la novela, estamos tratando acerca de un primer contacto particular, porque en realidad en este caso es el ser humano el que se convierte en extraterrestre cuando visita este planeta. Estamos hablando que es un planeta cubierto casi enteramente por un océano negro, sumamente negro, como lo describe Lem. El planeta se encuentra en medio de dos estrellas en realidad, y esto lo hace muy particular, puesto que en un momento dado la física comienza a fallar. Es extraño porque debería de caer en alguna de las órbitas de estas estrellas. Extrañamente el planeta evita de algún modo caer en la gravedad de estas estrellas y destruirse a sí mismo. En realidad, digamos que esta es para mí la novela más redonda de Lem, aunque tiene novelas bestiales. Tiene, por ejemplo, Congreso de Futurología, que se desarrolla en Costa Ricicania, perdón si fallé ahí, que de hecho fue una de las mejores novelas que leí en su momento, porque en realidad es una sátira. Para quienes no conozcan a Lem, Lem maneja un profundísimo estado intelectual en cada novela. En algunas se convierte en preguntas muy profundas como Solaris, en otras se convierte en sátira a lo Siberiada. Estamos hablando de robots magos que crean toda clase de objetos, de cosas. Es extrañísimo, pero divertidísimo. En cuanto a la novela, creo que es una novela, en realidad es una novela bastante corta, son 300 páginas, pero es el tipo de novela que en realidad uno termina y las ideas siguen fluyendo. Nos seguimos preguntando, ¿qué es Solaris? Aquí estamos tratando la historia de un hombre que sufre un trauma bastante importante, su esposa se suicida y de algún modo él ve la opción de ir a Solaris como tratar de subsanar esta herida que lleva. Estamos hablando de que en este caso la historia se desarrolla conforme a lo que nos cuenta el personaje, a su relato en primera persona. La historia avanza, sencillamente avanza, y a medida que avanza es que nos damos cuenta de las cosas extrañas que suceden en Solaris. Aparecen visitantes. Estos visitantes son la suma de la conciencia y la inconsciencia de los personajes que aparecen ahí. Al llegar a Solaris, a la estación, que es una estación flotante, Chris Kelvin se da cuenta que uno de los tres científicos que estaban en esta estación se suicidó, lo cual lo lleva a más preguntas, porque desde el principio que llega a Solaris, perdón, a la estación en sí, se le trata de un modo como si él no fuese real. Y esto al principio nos provoca una incertidumbre, porque es que lo tratan como lo tratan. Más adelante nos damos cuenta que en realidad los personajes que quedan dudan de que realmente él sea una persona. Más adelante, en un giro bastante inesperado, aparece la visita de su esposa muerta. Pero en este caso, obviamente no se trata de fantasmas,
no se trata de una historia sobrenatural. Estamos hablando de que por alguna razón el planeta materializa ciertas ideas, ciertos personajes delante de los protagonistas. Así que se vuelve una historia muy interesante porque básicamente trata sobre, podríamos decir, la búsqueda del yo luego de un desafortunado incidente personal, pero al mismo tiempo Lem, que amaba la ciencia, sustenta un vehículo para hacernos preguntas acerca de qué es realmente el ser humano. El ser humano puede entender algo completamente novedoso, algo sin de algún modo exteriorizarse a sí mismo, sin verse presente en esas cosas, sino tratando de absorber estos nuevos conocimientos, estas cosas extrañas que suceden. Y básicamente el libro es una pregunta abierta al lector, que eso es personalmente lo que me fascina, puesto que Lem para mí es de los escritores más sesudos que existen en el hecho de ponerte delante cualquier cantidad de preguntas. Y si no, creo que alguien la podría pasar mal si no le gustase estarse preguntando sobre la vida, sobre sus cosas. Tampoco se trata de ver pasar la vida por delante sin hacer nada, pero sí es interesante que todos nos preguntemos en algún momento, ¿las cosas son como son o de algún modo hay algo que subyace, hay algo en capas debajo de lo que vemos? En el caso de Lem, es un escritor que lo hace, insisto, de un modo soberbio. Creo que alguien podría tomar esta novela tal vez como, de algún modo, podría parecer como un tipo de ciencia ficción a lo Úrsula Le Guin, que también es un tema más de ideas. Aquí no estamos hablando de naves espaciales, no estamos hablando de extraterrestres por ser extraterrestres. Aquí estamos fuera de los tópicos clásicos de la ciencia ficción. Esta novela demuestra el talento de Lem. Hacia el 58, él había tomado la osadía, llegar a una editorial y pedir un adelanto por 3 novelas que no había escrito. Una de ellas terminó resultando ser Solaris, publicada en el 61, y hasta el día de hoy sigue siendo una de las novelas más leídas de Lem. Creo que de hecho, en realidad ha tenido 3 adaptaciones. Creo que en realidad ninguna se le ha acercado y me resulta francamente difícil pensar a nivel cinemático cómo se puede adaptar esta novela, porque tenemos que hacer muchas preguntas. Sinceramente, creo que cualquier persona que guste de ciencia ficción, se suda, de la serie, creo que este libro le va a encantar. Muy bien dicho, Dante. Estoy muy de acuerdo con todo lo que mencionó anteriormente. Me llama la atención que menciona también el primer problema que se le presenta a la ciencia solarística, que es la órbita, pues porque Solaris, como usted bien menciona, pertenece a una órbita de 3 cuerpos. Entonces, este problema surge en las primeras 60 páginas e inmediatamente funciona como una prefiguración para el problema filosófico de Solaris en sí. Es decir, esto es algo que no se puede comprender con nuestra ciencia, ni siquiera con nuestro lenguaje semántico, y por supuesto el problema se va expandiendo cada vez más y más, y la solarística, al igual que la filosofía contemporánea y de todos los tiempos, en lugar de corresponder con respuestas, lo que hace en su lugar es corresponder con más preguntas, pero unas preguntas empíricamente desesperanzadoras, porque no son preguntas sobre el propósito, sino que son preguntas sobre la realidad en sí, sobre la utilidad de nuestro lenguaje y nuestro lugar en el universo verdaderamente. Pues. Entonces, me parece muy apto comenzar con esta metanarrativa de la novela, pues porque para mí esta novela no es solamente una historia, porque por eso es que se me hace tan difícil imaginar una versión cinemática, aunque la de Tarkovsky me encanta, la acabo de volver a ver, me fascina la versión de Tarkovsky, pero sí pienso que la versión de Tarkovsky es en sí, como bien menciona Jesús Palacios en el prólogo de nuestro libro, es en sí una extensión de la solarística, es decir, es una interpretación de una idea imposible verdaderamente de desarrollar en un medio audiovisual. En eso se parece mucho a Lovecraft, y la primera lectura en mi primera lectura de Solaris pensé mucho en Lovecraft y pensé por un momento dado, no sé si todavía pienso igual, pero pensé durante mi primera lectura que Solaris lo que hacía era que expandía
en la teoría de lo incognoscible que ya plantea Lovecraft anteriormente, sin los elementos de la serie B y de los monstruos y del terror en sí, pues, porque Solaris tiene un terror, tiene elementos de terror, tiene una lectura de terror, es muy entretenida. Yo pienso que es una novela pesadísima, como usted bien menciona, es densa y compleja para hacer 300 páginas, pero sin embargo, y se puede leer de una manera muy divertida también. Es una lectura para mí, me parece súper entretenida, por supuesto, pero no pienso que sea una novela de género en sí, pues porque la novela lo que hace es que critica el género y el subgénero de la ciencia ficción, en particular a los contemporáneos de Lem. Entonces, en sí la novela es una respuesta al movimiento modernista y su aseveración que la experiencia humana puede ser capturada por el lenguaje. Aquí lo que vemos claramente, o esto yo lo pienso yo, pues, es a un escritor sumamente postmodernista. Y lo que vemos en Solaris es una novela de deconstruccionismo semántico y postmoderno basándose en la crítica del antropocentrismo evidente, no solo en la ciencia ficción, sino también en nuestra supuesta capacidad para comprender cualquier verdad, entre comillas, si se plantea que toda verdad es en sí no más que una interpretación humana. Entonces nosotros ya hace muchos años nos hemos desligado del centro del universo, es decir, ya los seres humanos sabemos que no existimos en el centro del universo y que el sol no revoluciona alrededor de nosotros, y sin embargo nuestra expresión de mundo, nuestra interpretación del mundo sigue revolucionando alrededor de nosotros, y aquí Lem lo cuestiona de una manera potente, no solamente la ciencia ficción, sino nuestro origen, el mito de Dios. Es decir, estamos hablando sobre algo que de una manera muy borgiana, con poco logra muchísimo. Entonces yo quería seguir la conversación haciéndole una pregunta, porque usted me ha dicho antes que usted se consideraría un experto en Lem. Voy a dejarlo así. ¿Usted se consideraría un experto en Stanislaw Lem? Y si el caso... Me gusta bastante, pero para eso tendría que conocer toda su obra, pero definitivamente sí considero que es una de mis grandes. De hecho, ahora que tocas el tema del antropocentrismo, es para mí lo que define, de hecho, la literatura de Lem, porque siempre está constantemente criticando al ser humano y haciéndole preguntas, de algún modo más cómico en algunos relatos, de un modo más serio en otros, pero siempre está en esa constante búsqueda. Incluso también criticar, o sea, como lo mencionas, criticar los sistemas filosóficos, religiosos, que ponen al ser humano como la Capilla Sixtina del cosmos, y eso no es así. Sabemos que desgraciadamente el ser humano tiene sus puntos feos, muy, muy feos. Y de hecho algo muy importante que moldeó a Lem, es curioso, desde niño él no fue una persona muy abierta, pero en un momento dado de la vida, se encontró desgraciadamente con que él y su familia terminaron en un campo de concentración. Así que pudo presenciar muy bien hasta dónde llega hasta dónde llega el ser humano cuando trata de defender ideas indefendibles. De hecho, él era uno de los carreteros que llevaba los cuerpos luego de que gasearan a los judíos. Paradójicamente, estas experiencias nunca las expresó directamente, pero a veces las expresaba en uno que otro libro. Por ejemplo, en La voz del amo, en El hospital de la transfiguración, que es otra mega novela. Se tienen que leer esa novela. Es de un corte más realista, y básicamente los dos personajes que están ahí son como Lem, son alter egos de Lem, divididos, uno haciéndose preguntas y otro luchando de algún modo con la locura de verse inmerso en un conflicto bélico. No voy a contar mucho de esa novela en sí, porque creo que es exquisita, y al igual que Solaris, es una novela que te deja muchas preguntas, que te recompensa, pero que siempre te hace preguntarte hasta qué punto el ser humano continuará cometiendo los mismos errores, hasta qué punto cambiará su forma de pensar, de moldear las palabras, de moldear las ideas, y buscará algo que le haga trascender, que le haga ser un ser, llegar a ser el ser que aspira. Me parece que Lem, en el apartado de escritor, creo que en realidad no un escritor
de ciencia ficción, sino más bien un filósofo. Por eso es que me parece mucho a Ursula Le Guin, porque básicamente son ideas, escenarios, y Lem desarrolla muy bien todos estos escenarios construidos a partir de absurdos de algún modo, que puedan parecer extraños, pero que terminan dejándote, ante todo, no solo una buena lectura, porque Lem se lee muy bien, a pesar de lo pesado que es. De hecho, hay quienes le dicen que es algo así como el Borges polaco, justamente por ser bastante barroco a la hora de expresar todas estas ideas. Pero si vamos al núcleo de lo que es Lem, básicamente podemos decir que Lem era un filósofo y un ser humano, ante todo, que se hacía las preguntas básicas que cualquiera se puede hacer, pero que en su mente evolucionaban de un modo completamente distinto. Creo, a mi parecer, que Solaris es muchas cosas, pero ante todo es un espejo para que cada quien se vea sus perplejidades, que se vea sus preguntas, sus puntos buenos, sus puntos malos. No es una novela que creo yo, porque incluso he hablado con otras personas que la han leído y captan algo distinto de Solaris. Solaris no es lo mismo para cada quien, no es ciencia ficción. Para algunos sí lo es, para otros son ideas, para otros es filosofía, para otros es ciencia, aunque la ciencia acá está descrita de un modo como fantasía. Y por cierto, ahora que mencionas Lovecraft, de hecho, el capítulo que se llama Los monstruos, ese capítulo particularmente a mí me recordó a Lovecraft, cuando se describe toda la ecología de este planeta, lo extraña, lo paradójica que es. Inmediatamente, de hecho, a mí se me vino a la mente Lovecraft. Estamos hablando de esta novela, la leí hace eones, pero fue muy interesante cómo encontré algunos elementos nuevos que nunca había leído en un escritor y al mismo tiempo haber encontrado tal vez ciertas ideas que pude haber visto en Clarke o en Asimov o en alguno de esos grandes. Pero en serio, léanse Solaris. Es una gran novela y bueno, me parece muy propio que haya sido Stanislaw Lem un sobreviviente del Holocausto. Yo no lo sabía y ahora que lo menciona, pues conecté los puntos en mi cabeza, porque se dice que de esa gran tragedia nace la filosofía posmoderna, y la filosofía posmoderna en sí lo que hace es que cuestiona todos los sistemas previamente construidos por el hombre. Es decir, todo movimiento es en sí una respuesta al movimiento previo. Entonces, nace la posmodernidad en esencia porque la modernidad declaró una gran narrativa para la razón. Es decir, llegó Nietzsche y Nietzsche dijo: Dios ha muerto, la razón vive, tenemos un gran y glorioso futuro por delante de nosotros. Y la posmodernidad lo que hace es como que, espera un momento, si el hombre es tan razonable, si esta narrativa es tan evidentemente grandiosa, ¿por qué existen todas estas fracturaciones en nuestra lógica? ¿Por qué existen los marginados? ¿Por qué existen estos agujeros en nuestras filosofías? ¿Por qué todavía no sabemos todo? ¿Por qué la sociedad está tan dividida? ¿Por qué existe la guerra? ¿Por qué nos seguimos matando? ¿Por qué el occidente todavía no ha llegado a la paz? Porque, es decir, eran demasiadas preguntas que surgieron a través de Derrida, a través de Foucault, gracias a, es decir, como respuesta a la modernidad, que por todo lo contrario dijo: todo se puede medir. Es decir, Freud dijo: yo puedo medir la mente humana, yo puedo medir la psicología. Llegó Marx y dijo: yo puedo medir la economía, yo tengo la respuesta para erradicar la desigualdad por completo. Llegó Nietzsche y dijo: yo entiendo la filosofía por completo y puedo encontrar la moral perfecta para el hombre. Y luego llegan estos filósofos postmodernos y esencialmente dicen: esto no es posible. Y ese siempre ha sido un problema de la postmodernidad, pero no vamos a entrar en ese tema ahorita mismo, pues porque es cierto que la postmodernidad no ofrece ninguna solución, solamente ofrece cuestionamientos de construcción, lo cual a mí me encanta, pues yo no tengo ningún problema con eso. Eso se refleja en la literatura postmoderna, pues se refleja mucho en los grandes norteamericanos postmodernos, al igual que en Stanislaw Lem, y lo menciono solamente porque me parece bastante particular el hecho de que, bueno, número uno, toda novela que se desarrolla durante un movimiento pertenece a ese movimiento, aunque su autor esté consciente de ello o no, pero hay gradientes. Entonces una novela puede ser o muy posmoderna o muy poco posmoderna, pero si pertenece al posmodernismo, pues allí cayó, porque subconscientemente de todos modos va a administrar ciertas características que definen el movimiento.
Entonces, lo menciono solamente porque me gustaría solamente decir que entre todas las novelas de ciencia ficción que yo he leído en mi vida, y a mí me fascina el posmodernismo, tenemos un playlist en este canal de posmodernismo, todo el mundo que ve este canal sabe que es como mi movimiento preferido por el momento, y lo menciono solamente porque me parece que la novela de ciencia ficción más postmoderna o más afín a las metas del posmodernismo, sin lugar a dudas, es Solaris, de Stanislav Lem. Sin lugar a dudas. Y me parece muy pertinente porque es una novela como toda gran obra que tiene tantas capas y tantas lecturas, es decir, estamos hablando sobre la narrativa en sí y también podemos hablar sobre la metanarrativa, pero de repente en la metanarrativa de la novela, es decir, sobre de qué trata esta novela, hay miles de bifurcaciones, pues porque podemos hablar sobre el antropocentrismo en la filosofía, el antropocentrismo en la ciencia, nuestra incapacidad de conocer lo que sea, el problema etimológico del lenguaje y, por supuesto, mi crítica preferida de Lem, porque es algo, es decir, esto incluso lo pensé antes de leer la novela, siempre me ha parecido que la ciencia ficción en sí tiene un problema con el retrato y el desarrollo que quieren proponer los autores y los cineastas y los artistas de ciencia ficción en torno al espacio, que siempre se parece tanto a nosotros. Por ejemplo, yo sé que usted seguramente lee más ciencia ficción que yo. A mí me gusta la ciencia ficción, pero admito que tiene que ser algo como Solaris, como para que verdaderamente me atrape. Porque, bueno, el año antepasado me recomendaron una trilogía que estaba súper de moda, está todavía muy de moda, que se llama El problema de los tres cuerpos, de Cixin Liu. Ajá. Entonces, ya yo había leído Solaris para entonces, pero me vendieron esta novela y me habían dicho como que esta es la novela que va a cambiar el paradigma de la ciencia ficción para siempre. Y para ser sincero, obviamente no lo hizo. Es decir, tiene ideas interesantes al final sobre burbujas tetradimensionales y juegos con el tiempo muy interesantes. Eso sí me pareció muy interesante, pero todo lo demás era un conflicto militar. Y para mí, todo conflicto militar entre humanos y extraterrestres ya me parece totalmente arcaico e inverosímil. Y en especial, una vez que uno lee Solaris. Para mí, Solaris es el tipo de novela que no solamente critica la ciencia ficción, sino que la quiebra, la parte por la mitad, y de repente ya no puedo agarrar ningún otro libro de ciencia ficción que involucre extraterrestres sin pensar en el mismo concepto, como que por qué es que estos extraterrestres tienen misiles y utilizan proyectiles como balas y se enfrentan con nosotros en naves como cualquier otro, como si fuesen espejos. Es decir, qué falta, verdaderamente qué falta de imaginación. O número dos, qué grandioso narcisismo el de nuestra especie, ¿no? Imaginar que en otros mundos los extraterrestres se parecen tanto a nosotros. Y tengo entendido también que Stanislav Lem, y usted puede confirmarlo también, Stanislav Lem fue muy crítico en particular del space western o la novela de vaqueros en el espacio, que hoy en día mantiene una hegemonía cultural sobre la ciencia ficción, es decir, todo lo que vemos en el cine de ciencia ficción es en sí parte de la novela de vaqueros en el espacio, es un space western, eso se popularizó gracias a Star Wars y gracias a Star Trek, pero bueno, en los 60s se estaba desarrollando este subgénero de personajes heroicos que viajan de planeta a planeta emulando al vaquero de las novelas de vaqueros, donde hace lo mismo pero con pueblos, y hay un vaquero de sombrero blanco y un vaquero de sombrero negro, y en el Space Western es un astronauta bueno y unos extraterrestres malos, o un astronauta malo. Esto se estaba popularizando durante la década de los 60s, muchísimo, también gracias a Star Trek. Repito, me encanta Star Trek, me encanta Star Wars, pero bueno, estoy abogando por Lem. El punto es que se estaba popularizando este subgénero, y por supuesto en la comunidad de los hardcore science fiction fans, esto no era bien visto. Esto no era bien visto del todo. La gente no gustaba del space western y decían que esto no era ciencia ficción, porque la ciencia ficción tenía que mantenerse, como usted dijo anteriormente, como un laboratorio de ideas, verdaderamente. Eso es la ciencia ficción, y allí radica también el metacomentario sobre la ciencia ficción en Solaris, pues porque Solaris es en sí también una novela que trata sobre la ciencia ficción y el estado en el que se encontraba entonces, y hoy en día, pues, la situación es mucho peor. La ciencia ficción hoy en día no puede ni siquiera ser considerada ciencia ficción, pues ya no tenemos a Arthur C. Clarke, ya no tenemos 2001 Odisea del Espacio, ya no tenemos a Asimov, ahora lo que tenemos es a extraterrestres que hablan inglés perfectamente bien en todas las galaxias, y que tienen bares y que tienen
pueblos y que tienen familias y que se reproducen como mamíferos y que hablan, y si no es inglés, bueno, tienen un lenguaje que se puede entender perfectamente con subtítulos. Es decir, el antropocentrismo de la ciencia ficción ha llegado a unos niveles ahora casi inimaginables, y yo por eso he tenido que personalmente también separarme un poco de esta comunidad que también aprecio muchísimo, admiro mucho la ciencia ficción y me divierto muchísimo con historias estúpidas también. Bueno, no estoy diciendo que el Space Western sea estúpido también, porque a mí me encanta Star Trek, pero serie original for the win. Pero lo que digo es que esta preocupación intelectual de Lem, de cierta manera nutre la prosa que vemos en Solaris, pues, porque tiene frases, literalmente. Hay una frase que me encanta, que la tengo aquí escrita, que evidentemente es una metacrítica, donde dice Lem: está bien que se repita la existencia humana, pero no a la manera de un borracho que va echando monedas en la gramola para escuchar, repetida hasta la saciedad, la misma melodía. Esa es una de las últimas frases de la novela. Y el momento en el que leí esto pensé como que, ahí está Lem, literalmente sacándole el dedo a toda su comunidad, porque lo odiaban. Digamos que odiarlo no, pero Lem se proclamaba un escritor que estaba fuera del género. Para él no se consideraba como un escritor de ciencia ficción. Para él la ciencia ficción era justamente monstruos, naves en el espacio, los conceptos que ya hemos visto repetidos una y otra vez. No importa la tecnología que se use en X serie de televisión, en X película, básicamente es una copia de una copia, y ya lo hemos visto, siempre lo hemos visto. Tal vez apuntar un poco acá una película que me pareció muy Solaris, sin ser tan profunda, tan pesada, pero que a su vez mezclaba algo de Lovecraft, que era Aniquilación. Yo sabía que iba a decir eso, yo sabía que lo iba a decir. A mí me encanta esa película es fucking sensacional. De hecho, esta película es una mezcla de Solaris con el color surgido o caído del espacio. Ahí están los mismos elementos, es muy buena, se presta para pensar, no al nivel de Solaris, pero de algún modo también siento que la ciencia ficción ya no resulta tan novedosa, puesto que la tecnología ya ha llegado o ha roto barreras. Por ejemplo, estamos en este momento utilizando un dispositivo que nos permite comunicarnos a la velocidad de la luz. Ya esto en los 50, Clark ya lo había predicho Asimov también, pero en el grado en que la tecnología se ha ido incrementando, ante todo por el deseo de lucro, ya no nos resulta novedoso nada. Ni siquiera las historias de terror nos resultan ya novedosas y que sean efectivamente de terror. Ya el ser humano está en un punto en el cual tal vez está muy saturado de toda clase de elementos. Volviendo a Lem, la comunidad de ciencia ficción en algún momento no lo vio como ciencia ficción, lo vio como más filosofía que otra cosa. Sin embargo, estamos hablando que no todo lector de ciencia ficción consume exactamente lo mismo. Entonces, para la época, para los 60s, Lem era muy diferente a Asimov, Clarke, Dick, insisto, se parece mucho a Ursula Le Guin, era muy diferente a Wells. Ya Wells tenía un olor a viejo. A mí me fascina Wells, pero a lo que voy es al hecho de que ya se había dejado de profetizar el futuro, y Lem rompe con esto. Llegan sus ideas, sus preguntas ante todo, cómo formulamos la nueva ciencia, cómo formulamos la nueva filosofía, cómo formulamos un nuevo futuro. Quizá en sus libros no haya alguna respuesta, insisto, Solaris y algunos otros son un espejo, pero también aquí quiero recalcar algo interesante de Lem, que habiendo leído ya bastante de sus libros, y si veo allá es porque allá tengo todos los libros, es que me parece que es un autor que, a pesar de que lo mejor que escribió fue en la década de los 60, finales de los 50, principios de los 60, sigue siendo relevante por el hecho de que todo este laboratorio de ideas, insisto, son más urgentes ahora que nunca, porque vemos al ser humano cayendo en los mismos conflictos una y otra vez. Lo peor de todo es que ya tenemos la tecnología para ver el conflicto al otro lado del mundo en vivo. Y de hecho, bueno, por citar el conflicto en Ucrania, la invasión de Rusia, me da que pensar, me pone a pensar qué estaría diciendo Lem si estuviera aquí, o incluso hasta podría reírse no de la desgracia ajena, sino del hecho de que seguimos cayendo en el mismo problema, en el mismo agujero, nos seguimos encerrando y no parece que haya una puerta, seguimos en el mismo lugar, en las mismas cuatro paredes. Con respecto a lo que es la ciencia ficción, volviendo ya propiamente al tema, en la biografía de Lem, fue interesante también
Y esto lo quiero compartir porque es un hecho que conocía de Philip K. Dick por los biógrafos en los Estados Unidos de Philip K. Dick. En este caso estamos hablando de un biógrafo polaco que hace una muy buena biografía de Lem y que indaga en los papeles o cartas escritas de Philip K. Dick a Lem. Lem originalmente quería traducir Ubik, que me parece una novela bestial de Philip K. Dick, pero que debido a la inestabilidad mental de Dick en un momento dado, el tipo cree que Lem no existe. Escribe Lem en algún momento con siglas, porque él cree que es una institución rusa que quiere llevar ideas comunistas a los Estados Unidos. El tipo crea cartas al FBI diciendo que tienen que investigar a este grupo, a estos trolls, le diríamos ahora, que trata de infiltrar el comunismo en los Estados Unidos. No dice acá qué sucedió con Dick cuando se dio cuenta que efectivamente Lem era una persona como cualquier otra, pero me hizo gracia también ver ese detalle de Dick, perdón. Si han leído a Philip K. Dick, saben que el tipo estaba muy mal de la cabeza, por eso de ahí las novelas. De hecho, en algún momento creyó que el Imperio Romano existía aún y que Nerón lo perseguía a él. Estamos hablando de los 60, ¿verdad? Pero es un detalle random que quería mencionar porque me hizo demasiada gracia. Este detalle no existe en las biografías de Lem porque básicamente tienen las mismas fuentes y esas fuentes no tienen acceso a las cartas que aquí se tuvieron en cuenta. Muy interesante que mencione a Philip K. Dick. Roberto Bolaño escribió un ensayo de Philip K. Dick en donde dice que no existe un escritor norteamericano que haya influenciado más a escritores no norteamericanos que Philip K. Dick. Y es cierto lo que menciona sobre los paralelos entre Philip K. Dick y Stanislaw Lem, pues porque los dos trabajan todavía en un laboratorio de ideas. Es más, hace muy poco también estaba viendo un video en YouTube de una persona que apareció también aquí en el programa que se llama Jared Dower, que es un youtuber de Estados Unidos que vive en Finlandia, y Jared Dower trabajó en California por un rato, trató de desarrollar un par de proyectos, pues, pero no le fue muy bien, pues, porque hay muchas barreras en Hollywood, me imagino que para un cineasta, pues. Entonces, pero uno de los proyectos que trató de desarrollar, menciona uno de sus videos, es que trató de desarrollar, esto es una tangente, pues, trató de desarrollar una adaptación de Ubik y fue por encargo, lo llamaron como para que desarrollara una manera de retratar esto en una historia de 3 actos para una película y esencialmente lo que le dijeron es que nos gustan las ideas de Philip K. Dick, le dijeron los productores de Hollywood, pero no nos gusta Philip K. Dick. Es decir, encuentra una manera de exprimir todas las ideas de Ubik, llamarlo Ubik y contar otra historia. Pero utilicemos estas mismas ideas. Entonces él lo encontró como que totalmente ofensivo y lo encontró totalmente, obviamente, pues con toda razón. Pero de todos modos, me llama la atención pues porque allí van los productores de Hollywood a buscar ideas, al laboratorio de ideas. Es decir, ellos no quieren a Philip K. Dick, ellos no quieren a Stanislaw Lem, ellos quieren la idea que estos genios producen y desarrollan en su tiempo para después aplicárselo a algo así como una película romántica con George Clooney. Aunque, como dije, no he visto la de Soderbergh, pero tengo entendido que no es muy buena. No, de hecho no lo es. Pero hay un detalle muy interesante, porque también Tarkovsky quería apropiarse de Solaris. La versión de Solaris, al principio, en el guión concebido por Tarkovsky, era completamente distinta. A lo sumo, Chris Kelvin y Solaris aparecían, pero de un modo completamente distinto. Me gustaría darle personalmente las gracias a Leonel Cabrioto y Ash Williams, los Patreons de Dialéctica. Y gracias también a Jaime Santos por su caritativa donación por PayPal. Este canal se mantiene activo gracias a nuestra ilustre comunidad de Patreon.